Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Martínez, historiador, y a continuación les voy a hablar un poco acerca de la historia del cálculo, sus principales acontecimientos y sus principales autores. La palabra cálculo proviene del término latino calculus, que significa piedra, y se refiere a la cuenta, la enumeración o la pesquisa que se lleva a cabo mediante un ejercicio matemático. El concepto también se utiliza como sinónimo de conjetura. Y en palabras más sencillas, también se le puede llamar a la acción de hacer las operaciones matemáticas necesarias para averiguar el resultado, el valor o la medida de algo en expresión numérica. Los orígenes del cálculo se remontan unos 2500 años atrás, por lo menos, hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método de agotamiento. El método griego de agotamiento consistía en inscribir polígonos en figuras y circunscribir otros polígonos en torno a la misma figura. Además, el cálculo infinitesimal se divide en dos áreas, el cálculo diferencial y el cálculo integral, mientras que el cálculo diferencial estudia cómo computar la función que describe el cambio de otra función de variables continuas, operación de orden superior llamada derivada. El cálculo integral estudia la operación inversa, antiderivadas e integrales, y las series infinitas. Con Arquímedes, fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Arquímedes de Siracusa resolvió los primeros problemas relativos al cálculo integral. En particular, halló el centro de gravedad de un paralelogramo, un triángulo y un trapecio, y de un segmento de parábola. Calculó el área de un segmento de parábola cortado por una cuerda. También resolvió el problema de cómo intersectar una esfera con un plano, proporción dada entre los volúmenes resultantes. De Arquímedes siguió Johannes Kepler, astrónomo matemático alemán, quien aportó su método que consistió en determinar las áreas con sumas líneas. René Descartes, filósofo y matemático francés, que aportó al cálculo el sistema de coordenadas cartesianas, permitiendo que las ecuaciones algebraicas se expresaran como formas geométricas en un sistema de coordenadas. Blaise Pascal, filósofo, físico y matemático francés, Él inventó la primera máquina digital de calcular y escribió importantes tratados sobre geometría proyectiva. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, que aportó el desarrollo de la teorema del binomio y las fórmulas del Newton-Cotes en el área de matemática. Gottfried Wilhelm Leibniz fue un matemático y filósofo alemán. Como matemático, sus aportes más famosos fueron la creación del sistema binario moderno y el cálculo diferencial e integral. En matemáticas, el cálculo es el más conocido y polémico. El cálculo infinitesimal, o simplemente cálculo, es una parte de las matemáticas modernas que estudia los límites, derivadas integrales y series infinitas. Leibniz ideó el sistema binario moderno y lo presentó en su trabajo Explication del Arithmetic Binary en 1703. El sistema de Leibniz usa los números 1 y 0 para representar todas las combinaciones numéricas, a diferencia del sistema decimal, aunque a menudo se le atribuye su creación a Luis de Langrande, de 1936 a 1813, fue un físico, matemático y astrónomo italiano, que aportó a la historia del cálculo la creación del cálculo de variaciones, sistematizó el campo de ecuaciones diferenciales y trabajó en la teoría de los números. Carl Friedrich Gauss, de 1777 a 1855, fue un matemático, astrónomo, geodesista y físico alemán, que aportó la teoría de los números, el análisis matemático, la geometría diferencial, el álgebra y la geodesia. Agustín Louis Cauchy, de 1789 a 1857, fue un matemático francés. Aportó las fórmulas y los teoremas de integración que utilizamos hoy en día, tal como las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann. Karl Weierstrass, de 1815 a 1897, fue un matemático alemán, que aportó su diseño de construcción de calculadora mecánica, aportando grandes avances en la teoría de la probabilidad. Bernhard Riemann, de 1826 a 1866, fue un matemático alemán que aportó el análisis y la geometría diferencial.
funciones de variables complejas y la teoría de las funciones en una variable real. Josiah Willard Gibbs, de 1839 a 1903, fue un físico estadounidense. Aportó la fundación de la teoría de la termodinámica y la teoría del cálculo vectorial. Sofía Kovalevskaya, de 1850 a 1891, fue la primera matemática rusa que aportó al teorema que se lleva hoy en día el nombre de Cauchy-Kovalevsky, básico en la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales. Henri Léon Lebesgue fue matemático francés de los años 1875 y 1941, que aportó la teoría de la medida y de la integral, y el cómo sacar el área debajo de una curva dentro de un plano cartesiano. Gracias, espero que esto haya sido de su agrado y que hayan disfrutado y aprendido muchísimo sobre el cálculo.